El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anunciaba el programa, vamos a hablar de pandemia y negacionismo. Pandemia. Bueno, esto es una pandemia. Si cogemos los términos de Pancho Guerra, de Pepe Monagas, cuando decía, no, es que Bohemia. Si Bohemia, lo que era anemia y en el barrio de Montmartre. Pues esta pandemia no sé ni cómo denominarla. Y negacionismo. ¿Por qué? Porque está claro que este COVID-19 nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado nuestra forma de vivir, nos ha cambiado todo. Es como si de un 2020, marzo del 2020, cambió todo. O sea, nuestra relación con las personas, nuestro acercamiento a las personas, que prácticamente si le damos el puño o el codo, ya es suficiente, es que ni te acercas a nadie, ¿no? Y después también un poco esa adversión cuando ves a alguien sin mascarilla y tú, o el otro que va con el cigarro y tú te vas a la acera de enfrente para que no te contagie. Y después está ese COVID-19, pues ha creado después una vacuna, que podríamos empezar a discutir mucho si esa vacuna, quién creó el virus, quién creó la vacuna, se ha hablado muchísimo, pero nosotros no vamos a entrar en ello. Pero esa vacuna ha demostrado que es efectiva, con todos sus defectos. Pero hay un movimiento negacionista que está en contra, que incluso monta algún problema en la calle, manifestaciones, y es verdad que se está surtiendo las UCI de los hospitales en España, se están surtiendo principalmente de negacionistas, en un 90 y tantos %. O sea, hay un mundo aquí. Pero para hablar de esa sensación, de esos sentimientos, de qué es lo que pasa por la cabeza de estos que se niegan a vacunarse, qué pasa también por los afectados por el COVID, ¿cómo se lleva esta situación? Para hablar de ello tenemos dos invitados esta noche, que son colaboradores de esta casa. Ellos presentan, dentro del programa Al Día están como presentadores, pero bueno, tenemos la suerte de tenerlos esta noche con nosotros. A mi derecha tenemos a Paco Javier Montes de Oca, psicólogo. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. Y oye, te noto sin
sin atalajes. Sí, aquí, te veo. Más lampiño, ¿verdad? Más lampiño, y yo decía, qué raro. Sí, es que alguien me está aconsejando que fuera bigote y fuera fuera barba. Sí. Y a la izquierda tenemos a Arminda Melián, que es psicopedagoga. Buenas noches, Arminda. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de este COVID-19. Uno decía la COVID, el otro el COVID. O sea, yo creo que el género da igual, aunque ahora se acentúan mucho los géneros, ¿no? Cuando hablamos de todos hay que hablar de todas y de todes, ¿no? Y ahora me acuerdo de Toddy, que era como un cacao que se disolvía parecido a el Toddy famoso de los años 60. 60, sí, chocolate puro. Efectivamente. Tú, como ya vamos siendo de una quinta, Arminda no se lo pregunto, no. Porque todavía no llegaba a ese tiempo. Hablamos, Paco, del COVID-19 o la COVID-19, este bicho que nos ha cambiado la vida. Sí, y ya que estabas hablando de remontándonos a tiempos pasados, bueno, voy a enlazar con un pensamiento que tiene que ver con este asunto, ¿no? Nos han tenido durante muchas generaciones atenazados por el miedo, ¿no? Ese mismo miedo, el miedo actual a la pandemia, ¿no? El miedo de chico al infierno, al pecado, a los cementerios, o cuando eres ya mayor, pues el miedo a tener un empleo, miedo a perderlo, miedo a la carta de Hacienda, miedo a los cementerios, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo a la nada. Quiero decir, te lo digo porque vamos, y tú también hablabas ahora mismo, estamos hablando, vamos a no instalarnos de forma definitiva en la desesperanza, ¿no? Y con esto enlazo con otro tema. Actualmente es que estamos hablando ya de la pandemia, de la pospandemia y de la prepandemia. Estamos asistiendo a la omicronfobia, pandemofobia, la gente que tiene miedo a caer, a contraer el virus, y curiosamente está manifestando, expresando la sintomatología como si tuviese, le da un poco de fiebre, le da un poco de hueso, ya la tengo. Y eso está creando lo que llamamos en psicología una ansiedad anticipatoria. Si nos estamos anticipando a una cuestión que puede suceder o no, y que a veces da como resultado el trastorno de ansiedad generalizada, que incluso tiene algunos efectos también en el cuerpo, en el soma, unos efectos psicosomáticos, como pueden ser el dolor de huesos, tensión muscular, e incluso aumenta el número de trastornos y de síntomas en aquellas personas que padecen fibromialgia, por ejemplo, ¿no? O sea que ya existe ese no temor, sino miedo, porque el temor es una cuestión difusa, es una emoción negativa difusa, pero el miedo es una emoción negativa concreta. Y en este caso sería no a que tengan realmente el virus, sino a contraerlo. Y eso también es necesario combatirlo, y claro, mediante información y demás, que si quieres hablamos de algunas alternativas que pueden existir, pero existe también esa posibilidad y se está dando ya hoy. Claro. Los niños, Arminda, ¿cómo han recibido? Y tú, bueno, tratas también con niños. ¿Cómo han recibido esto del virus? ¿Se lo toman un poco no se paran a pensar, o también a ellos se les ha cambiado toda su manera de desenvolverse en la vida? Pues desgraciadamente, José Luis, tengo que decirte que sí que les ha afectado, y bastante. Bastante, ¿no? Yo trabajo no solo con niños, sino con adolescentes y jóvenes, y no solo en consultas, sino también tengo la suerte de ser profesora de instituto, ¿no? Sobre todo, y ha sido impresionante cómo ha aumentado, pues, lo que dice Paco, ¿no? Los trastornos de ansiedad, toda la parte incluso de trastornos de conducta, porque hay una parte antisocial, no quieren salir de las casas para socializar, tienen mucho miedo a poder contagiarse o incluso a contagiar. Eso implica, pues, una fobia generalizada, incluso ir al supermercado, acercarse con los amigos, o incluso ir al instituto,
¿sabes? Se han quedado en la necesidad de seguir en casa, pues recibiendo clases online y acercarse lo mínimo a cualquier sitio. Por otro lado, también el aumento del tema de la incidencia en nuevas tecnologías, es decir, en la adicción prácticamente, ¿no? de las nuevas tecnologías, al haber habido este encierro tan grande, como eso ha ayudado, ¿no? Ha ayudado a que realmente esto se dé. Por otro lado, cómo ha ayudado incluso a que aparezca en niños y adolescentes el trastorno obsesivo compulsivo, que era más del área de adultos, ¿no? Entonces ahora los niños, claro, con esto de hay que lavarse las manos no sé cuántas veces al día, hay que cuidado la distancia, cuidado tal cosa, realmente ahí no ha ayudado tampoco a ellos a que puedan ir manejando toda esa ansiedad, todo ese miedo, incertidumbre, que al final es lo que engloba toda esa ansiedad y ese miedo, ¿no? ¿A cuándo va a acabar esto? Incluso depresión infantil, ¿sabes, José Luis? Incluso también con el tema de mascarillas leía el tema de los niños, un retraso en el lenguaje. Quiero decir que sí que ha habido, ha influido muchísimo. El tema de salud mental ha aumentado como un 60%, leía el otro día, ¿no? Y te digo, en diferentes aspectos, ¿no? Incluso, te voy a comentar otra cosa, ahora se ha puesto de moda, voy a decir, ¿no? Un poco así, pero desgraciadamente el tema de autolesionarse incluso, ¿no? En los institutos cada vez más. Incluso hablo con profesores y hablo con orientadores para poder abordar esta situación, porque se está dando cuestiones de autolesiones en los jóvenes también, porque el nivel de ansiedad emocional es tan brutal que hay este tipo de autolesiones para poder paliar un poquito la situación, ¿sabes? Que ya estamos hablando de cuestiones más complejas a nivel de salud mental, ¿sabes? Paco, claro, hablamos de los niños o de los jóvenes, pero a los adultos es traumático, ¿no? Es decir, porque hablaba de las nuevas tecnologías. Bueno, un claro ejemplo. El otro día estaba sentado en una terraza, una pareja de señores, un marido y una mujer. Yo calculo que porque no podían casi ni moverse, pero yo les calculo 80 y largos, 87, 88 años cada uno, porque además les costaba hasta sentarse allí. Pero cada uno estaba con su smartphone, teléfono smartphone, y los dos, cada uno, pues la señora estaba pasando allí viendo cosas, ¿no? En el Facebook y en no sé qué. No hablaron, estuvieron como media hora allí. El hombre paró para tomarse el cortado, después se puso las gafas y siguió con aquello, y al final se fueron los dos, que casi no podían ni caminar, ¿no? O sea, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de que esto ha ayudado sobre todo a estas grandes multinacionales que se dedican a toda esta nueva tecnología, pero yo creo que lo que ha hecho es que la gente se mete para adentro, es decir, tu plan social va hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Claro, están imitando los octogenarios a los millennials, ¿no? Y tú hablabas de la nueva tecnología. Es curioso porque esto tiene es poliédrico, o sea, tiene varios aspectos, el tema de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Aspectos sociológicos, aspectos sanitarios, aspectos económicos. Nuevas tecnologías se han enriquecido, Es decir, se está hablando, por ejemplo, que en plena pandemia, y esto ya es un dato sociológico y económico, en plena pandemia ha aumentado el número de 1.000 millonarios de personas, que son no millonarias, 1.000 millonarios, que además ganan el doble, y el perfil son gente joven, instalada, trabajando en nuevas tecnologías, y por supuesto gente o personas que están en el tema de las finanzas, nunca en la productividad. La Unión Europea habla de que supone el dinero oculto en paraísos fiscales, la malversación y demás, es el 10% del PIB mundial, que equivale a algo así como 1,4 billones de euros. Quiero decir,
La pandemia, con todos sus efectos afectivos, tensionales, de angustia, de ansiedad, psicológicos, emotivos, mentales, incluso a veces, ha enriquecido a algunos, ¿no? Ha enriquecido a algunos, no, a bastante, y son datos reales, que no son datos que ofrecen los bolivarianos, ni los comunistas, ni los, no, son datos de la Unión Europea. Ha aumentado el doble, han ganado el doble y ha aumentado el doble de 1.000 millonarios, no millonarios, sino 1.000 millonarios. Bueno, eso por una parte. Te lo digo porque lo enlazo y viene a colación por lo que tú planteas de las nuevas tecnologías. Claro, también es un refugio, también es verdad que durante ese tiempo ha aumentado el número de personas, como decía muy bien Arminda, en adolescentes y no jóvenes, de aislarse y contactar virtualmente con otras personas, ¿no? que es virtualmente. Y es curioso que el caso que tú apuntabas como ejemplo de un octogenario o una pareja, es el caso que se da ordinariamente y de forma casi diaria entre los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Comunicarse a través del móvil, estar entre ellos hablando pero no se hablan, o está una pareja sentada en un banco, no se habla, no están con el móvil, y ese recurso ya llega, afecta a las personas mayores, personas que exacto, en otro momento no hubieran ni sabido para nada trabajar con el smartphone, y sin embargo los ves tú con 80 y largos y pasando cosas y viendo a la señora su historia y el señor también. Pero y esos señores, esa pareja, ¿qué hacía hace 30 o 40 años? A sus edades, sentados en el canto de la puerta en un banco, conversando, claro, interaccionando, sí, sintiéndose, claro, porque eso lo que hace es que te retrae. Claro, y te aísla, y que también en parte también lo ha provocado esta pandemia, ¿no? Claro, entonces eso tiene alguna solución. Claro, la falta de educación. También es verdad que parece que a veces se quejan algunas personas, organismos, de que ha faltado información. Yo creo que no, últimamente se ha informado bastante, ¿no? Y tú hablabas de los negacionistas. Se ha dicho claramente, y hay ejemplos claros de cómo mueren en los hospitales los negacionistas, y por supuesto también cómo han muerto los ancianos, gente mayor en las residencias abandonadas. Que ahora, por cierto, en la Comunidad de Madrid hay una denuncia por las asociaciones denunciando, han vuelto a denunciar a la Fiscalía que intervenga en aquellos casos de gente mayor que lo dejaban abandonados a su suerte y no les trataban para poder recuperar la vida. Todo es muy fuerte. A la gente le va a costar, yo no sé si porque ya como van las cosas, no sé si la pandemia se va a superar algún día, yo espero que sí, pero los daños que vienen después, ¿no? La pospandemia, ¿cómo queda la gente? ¿Cómo puede quedar una gente después de todo esto que ha pasado? ¿Cómo puede quedar? ¿Cómo se puede recuperar esta gente? Pero creo que me están haciendo señales, y es verdad, tenemos el tiempo, y yo ya me iba a lanzar a Arminda. Tenemos el tiempo transcurrido de esta parte, hacemos un pequeño alto, no se preocupe, que no me ha pasado nada, que vuelvo enseguida y seguimos con este enfoque. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando de la pandemia y el negacionismo. Seguimos hablando un poco de esta parte que nos afecta a todos, esa parte psicológica, esa parte que, bueno, poco a poco nos vamos haciendo diferente. Y yo te preguntaba antes de la pausa, que de realización casi me tiran algo, me habían dado las indicaciones y yo me había despistado, que en sí el salir de esta pandemia, porque yo confío en que se pueda salir, como les dije en la otra intervención, ¿cómo quedamos? ¿Cómo vamos a, o sobre la marcha recuperamos nuestra psiquis y como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que realmente, sobre todo los pequeñajos y los adolescentes, que es la parte que más me toca a mí, y que realmente son el futuro, ¿no, José Luis? Porque son los que van a continuar, ¿no? Entonces ahí yo me gustaría a lo largo de este programa no solo hablar de los efectos, sino de las cosas que podemos ir haciendo ya en casa, ¿no? Porque creo de verdad que están siendo uno de los más afectados, y que sobre todo porque se quedan con esa sensación de miedo, como bien decía Paco, ¿no? Antes, y esa sensación de miedo repetida en el tiempo crea esa incertidumbre que crea ansiedad generalizada, ¿no? Porque el miedo es algo como mucho más concreto, tienes miedo concretamente a esto, ¿no? Pero cuando ya ese miedo se va generalizando, se crea un estado ansioso que ya tienes miedo hasta por lo que puede pasar, que te lo estás inventando. Se está empezando a crear una rumiación, exacto. Y si me contagio, como bien lo expresaba muy bien Paco, ¿no? Llega un momento en el que hasta empiezas a somatizar que tienes el virus, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que con los adultos todavía se puede de alguna manera gestionar, con los niños por supuesto también, y para eso me dedico, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ellos tienen mucho menos recursos a nivel emocional para poder salir de esto, porque recordemos que su cerebro no está del todo maduro. Hasta los 21 años, todas esas estructuras cerebrales no se desarrollan del todo correctamente, con lo cual a nosotros nos llega la información como adultos de telediario, de tal, y nos afecta muchísimo, ¿no? Pero imagínate a ellos, que no solo escuchan esa información, sino que escuchan en casa las conversaciones. Entonces, esto se está para ellos generando un miedo y una ansiedad muy grande que no están pudiendo además gestionar, porque aparte se está creando, como bien decía José Luis, esa parte de aislamiento. Y en ese aislamiento se pierde hasta el vínculo y se pierde hasta el hablar, porque estamos todos, uno con el móvil, el otro con el iPad, el otro no sé cuánto, lo que comentabas de esta pareja, ¿no? Se pierde hasta el contacto humano, de poder hablar hasta de la muerte y de procesar juntos el duelo y de escuchar que incluso un familiar pudo morir de esto, con lo que todo eso genera de miedo, de duelo, de incertidumbre, y poder hablarlo y ponerlo encima de la mesa, pero como que nos estamos anestesiando. Yo siento que con estas nuevas tecnologías lo que estamos haciendo es anestesiándonos y para distraernos, para no tocar esas situaciones más emocionales que nos están generando. De hecho, eso es lo que ocurre también con estas autolesiones, ¿no? O sea, está la situación emocional tan compleja que intento, pues de alguna manera, para poder salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay algunas herramientas que se pueden ir haciendo ya en casa para que todo esto no nos lleve a más, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, me parece interesante ir describiendo, ¿no?, todas las situaciones y todo el problema que se está generando. Las soluciones que tú hablas, por ejemplo, con la gente joven, con los niños, ¿cuál sería alguna de ellas? Para mí fundamental, y ahí ayúdame Paco, es toda esa parte de vínculo parental. Yo creo que el vínculo
sana muchísimo. ¿El vínculo, a qué me refiero con eso? Pues a poder tener tiempo de calidad en casa, de papá, de mamá, a contacto físico, que ya que lo estamos perdiendo por cuestiones sanitarias, ¿no? Tanto en colegios como en la parte más social, que en casa eso no falte, que no falte esa cercanía, ¿sabes? De abrazos, de contar el cuento por la noche, de abrazarnos con los adolescentes, de tener tiempo de calidad en casa, no el adolescente dentro de la habitación y yo con el móvil, el papá con el iPad, la hermana con el ordenador. O sea, quiero decir, realmente restringir todo ese tipo de nuevas tecnologías. Oye, pues a tal hora, se me ocurre, ¿no? A tal hora, y de hecho yo en mi casa no lo hago así, a tal hora aquí no se enciende un aparato electrónico más, y aparecen de verdad una serie de cosas. Bueno, no, juegos de mesa, claro, conversaciones, una serie de cosas, claro, exacto, claro, ¿no? Y entonces, pues eso, el vínculo, el tacto, el restringir las nuevas tecnologías, yo creo que son como pequeñas pildoritas que se pueden ir haciendo en casa, que van a ayudar a reestructurar esa cuestión más emocional, ¿sabes? A volver a ir restableciendo esos lazos sociales, porque eso es lo que nos está faltando también. Nos estamos desvinculando ya no solo a nivel social, sino incluso dentro de casa. Y te digo una cosa, y ya con esto termino. Incluso a nivel cerebral, José Luis, se activa, ¿no? Y esto lo escuchaba en una conferencia que además dieron ayer dos profesionales, Cristian Ramos y a ver, José Luis Gamos, me parece que se llama él, y comentaban, realmente se activan a nivel cerebral el área del dolor, y cuando estamos a nivel social como que se mitiga, ¿no? Y cuando estamos aislados, esto se activa de tal manera que tú sientes ese dolor emocional y no acabas de saber por qué, ¿no? Entonces imagínate, si no solo ya no lo tienes en el instituto, o en el instituto el volver a lo social le está costando, y si en casa tampoco tengo esta situación, entonces estamos todos viviendo con una especie de dolor emocional. Claro, claro. Hablamos del negacionismo que contábamos al principio. ¿Se puede ser negacionista cuando te habla de la desinformación, de la mala información? Bueno, yo tengo una conocida enfermera que me manda, todos los días me manda publicidad negativa sobre la vacuna y sobre tal, ¿no? Sí, es que son fake news, son falsas noticias, ¿no? Claro. Pero el coger el que yo no me vacuno. Claro, eso está influido, el negacionismo no crece por esporas, crece por la influencia de medios y de gurú. Curioso además que incluso, no hemos hablado, pero ha aumentado el número de consultas online por la pandemia a especialistas, ¿no? En psicología, pedagogía, neurología y psiquiatría, ¿no? También a personas no facultativas que a veces intervienen, me refiero a personas, falsos agoreros, falsos profetas que se erigen en curanderos, digamos, de diferentes títulos y diferentes, que lo que hacen es intoxicar y, por supuesto, no se corresponde con la ciencia. Por eso, claro, el negacionismo coadyuva a que esta pandemia sea un poco más tóxica y que haya gente que pueda transmitir esa idea falsa de lo que es científica, es decir, no científica, ¿no? Evidentemente nos obliga a no instalarnos en la desesperanza. Es decir, hay soluciones. Almendra estaba poniendo ahora ejemplos de la familia, juegos en familia. Por ejemplo, fomentar el hábito de la lectura. Yo me he encontrado con personas ya adultas, incluso no tan adultas, que la pandemia les ha venido bien, les ha beneficiado porque les ha ayudado a recobrar la antigua afición, por ejemplo, por la pintura. Como no puede salir, pues pintan. Y los caballetes y las pinturas que tenían olvidadas de hace 20 o 30 años, la han vuelto a recuperar. Positivo totalmente. Y si me permite, nada más que un inciso, nuevas tecnologías, insistiendo en el tema.
un apunte de las nuevas tecnologías que también se ha concretado en diferentes informes y que parece que ha salido a flote en este tiempo, es que ha aumentado el número de acosos sexuales de adolescentes y jóvenes por internet hacia unos y a otros. Y ha aumentado, hay una noticia que hablaba de un 16 o 20% más que antes de la pandemia. En un momento además en el que se están dando casos de abusos sexuales a menores tutelados, cuyo ejemplo también tenemos en la provincia oriental de Las Palmas un caso, y en un momento también, por supuesto, hay que decirlo, aunque sea un poco de rebote y viniendo a colación, el tema de los abusos sexuales por parte de los ministros de la Iglesia Católica con niños. O sea, quiero decir que también en ese aspecto las nuevas tecnologías han influido negativamente. Se han usado para que adolescentes y jóvenes se acosen mutuamente y crean un caldo de cultivo que puede conducir incluso a delinquir o por lo menos a comportamientos sexuales disfuncionales, conductas sexuales que no son adecuadas, ¿no? Pero vuelvo a decir, no todo es negativo. El negacionismo existe, mucha información, y no en este caso, en otros casos, y yo soy uno de los que luchan contra los falsos agoreros, como sabe José Luis, y también lo sabe Arminda a través de nuestras intervenciones en uno de los programas que tenemos aquí al día, de combatir como sea el intrusismo profesional en todas sus facetas. Usted puede conseguir una hierba, vale, perfecto, pero no pase de ahí. Los coaching, y perdón la palabra, y los agoreros, que ya de aconsejar, o de que, por ejemplo, es bueno hacer gimnasia en casa, que está muy bien, que eso está muy bien, y los fisioterapeutas también lo pueden perfectamente aconsejar, y los licenciados en educación física y deporte, pero de ahí ya pasan a tratar problemas de ansiedad y de depresión. ¿Dónde estamos? Claro, quiero decir que ese peligro existe y hay que tener mucho cuidado, y por lo menos también informar de que las personas acudan a los especialistas, con reconocida profesionalidad en el tema, facultativos que puedan tener, facultativos por cierto, personal sanitario que también está afectado. Hace unos días salió un informe realizado por personal competente en sanidad del Hospital Insular, que ha aumentado de forma desproporcionada el número de depresiones y de absentismo laboral en el personal sanitario. También se sienten afectados, desbordados. Una y otra vez están hablando el tema sanitario y sociológico y de la atención primaria de los que están completamente desbordadas. Y eso afecta a los usuarios, pero también afecta a los profesionales que ha crecido. Y yo he tenido también oportunidad de hablar con algunas de ellas, tanto en ATS, enfermeros, personal de la entrada, recepcionistas, personal auxiliar, por supuesto médicos. El número de depresiones y decir no puedo más. Hablamos de los niños y las vacunas. Ha habido un negacionismo por parte de los padres en muchos casos, y incluso ha salido a nivel informativo y a nivel tribunales. ¿Eso cómo lo ves tú? Porque claro, eso depende de cada padre, pero cuando un padre y una madre no coinciden en que deben vacunarlo, ¿no? Allí, claro, yo no sé si el niño corre riesgo. Ha habido algún niño que ha llegado hasta la UCI, pero ¿qué pasa? ¿Hay intereses encontrados o qué hay? Claro, bueno, ahí como siempre el peligro está en que no sea realmente la vacuna lo que nos está separando, claro, sino que haya detrás otro diálogo que no se esté queriendo evidenciar, y entonces lo cojamos desde ahí. Me estoy explicando, es decir, que muchas veces los niños al final se convierten como monedas de cambio, ¿no? Entonces no es el hecho en sí, o por ejemplo si me lo quedo por las tardes o si no me lo quedo, o si va a esta actividad o no, ¿no? Entonces es un poco en este sentido, sino que realmente es que tengo una guerra abierta contigo, y si tú dices A, yo digo B, y si tú dices B, yo digo A. Entonces,
un poco este tipo de cuestiones es la que puede estar detrás subyaciendo, ¿no? Sí, no, pero tú has visto, digamos, por los niños que tú has tratado y los adolescentes, sobre todo en esas edades pequeñas, normalmente se suelen vacunar. Lo que yo Pues estoy tú testando en el ambiente es que sí, que normalmente se suelen vacunar. Bien es verdad que también la incidencia que están teniendo es bastante baja, es la información, o sea, lo que a mí me llega a nivel, o sea, lo que yo veo realmente, ¿no? Es baja, ¿no? Los que se contagian, pues se contagian con una gripilla, les da un poquito de síntomas, a lo mejor tienen un poco de tos, pasan 2 días maluchos, con estornudos incluso algunos, y poco más. Algunos incluso han sido positivos y no han tenido síntomas. Quiero decir que sí es verdad que la incidencia, tanto en infantil, primaria y secundaria, lo que yo he observado, lo que yo conozco de primera mano, es que, vacunados o no, es cierto que han tenido ese tipo de sintomatología no tan grave como el que sí que se observa en adultos, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando de pandemia y negacionismo. Estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca y con Arminda Melián. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a la pandemia. Bajo el punto de vista psicológico lo hemos querido hoy tocar porque, bueno, nos afecta, nos cambia, como decía al principio del programa, nos cambia la vida y sobre todo a los mayores. Los mayores han sido posiblemente la carne de cañón de esta COVID-19. Ha hecho estragos. Algún mal pensado ha dicho que si lo habían preparado para ahorrarse las pensiones los gobiernos. Ha sido brutal el abandono que han sido, sobre todo en los primeros momentos, esas residencias que nadie se hacía cargo de ellos, que iban muriendo, de algunos protocolos de los hospitales que si tenías 80 años no pasabas por la UCI. No ibas a la UCI, ibas a planta y hasta que llegara tu momento. O sea, todo ese tipo de cosas, Paco, no se ha hablado, o no se ha hablado tanto, eso parece que toca un poco la nariz en la cantidad de miles y miles de personas que han muerto con una determinada edad, que siguen muriendo, que tú, además ya es como una estadística en el periódico, con patologías previas, de 70 a 97. Los 12 fallecidos. Es muy duro, ¿no? O sea, porque encima estamos ya como un número más. Claro, lo que sucede es que estamos expuestos a la cultura de
de la juventud. Es decir, las personas mayores a veces aparecen en algunos anuncios publicitarios para vender a través de una empresa de seguros, por ejemplo. Pero para que te haga un seguro de vida sí. O de un pegamento para la dentadura. Sí, ¿no? Pero un seguro de vida si está sano. Sí, está sano, sí, porque además... Sí, es como los bancos que le dan dinero a quien no lo necesita. Claro. Es decir, eso es otro tema, ¿no? Seguro de vida, sí, pero si usted tiene diabetes ya no le... muy bien, perfecto, muy bien. Estamos instalados en el neocapitalismo, ¿no? Neoliberalismo puro y duro. Bien, perfecto. ¿Qué sucede? No solamente en residencias, también en los hogares. Las personas mayores, ancianos y no ancianos, se han visto privados de la presencia, el afecto, el cariño de sus nietos y nietas. Por la pandemia, claro, no lo llevan. Residencias, también ha habido control, lógico. Yo conozco residencias y nosotros, tanto Arminda como vos también las conocen, ¿no? Donde han impuesto restricciones, lógicas. Los familiares ya no van con tanta frecuencia y entonces media hora al día. Hubo un momento que ni siquiera eso, ¿no? Se restringió total para que no hubiese contagio. Y la consecuencia no es una consecuencia poética, literaria, es la soledad. Y la soledad, que en algún momento tiene su beneficio cuando es una soledad voluntaria, aceptada, creativa, para la imaginación, para crear cualquier tipo de poema, de pintura, o de escritura, o de música. En este caso es un aspecto negativo, es una enfermedad. Fíjense ustedes, por ejemplo, la soledad, por ejemplo, se ha vinculado que estar solo o padecer de soledad durante cierto tiempo equivale, en un tiempo determinado, a trastornos físicos, orgánicos y mentales, cerebrales, que equivalen a fumarse 15 o 20 cigarrillos diarios, por ejemplo. Y que la soledad, en residencia o no residencia, acorta la esperanza de vida y aumenta, por ejemplo, los síntomas de ciertas enfermedades crónicas o el cáncer, ¿no? En senso contrario, si las personas contactan, si se relacionan, la gente mayor, los ancianos, las ancianas, tiene mayor esperanza de vida, llevan mucho mejor las enfermedades, muchísimo mejor, a veces hasta con efectos curativos casi milagrosos, ¿no? Porque porque reciben el afecto de los familiares, de los de siempre o de sus amistades. Y eso, saben que ustedes, hay por estadísticas, y tú lo sabrás, cuántos ancianos han muerto en residencias durante esta pandemia, ¿no? Y no solamente en residencias. No, en general. Casos que se han encontrado que los vecinos lo descubren por el olor, muertos porque el miedo, lo que antes hablamos de esa ansiedad anticipatoria, de ese miedo al contagio, pues ha llevado a aislarlo. Y es emocionante contemplar cómo en algún momento, cuando las restricciones bajaron un poco, aquellas personas mayores, aquellos abuelos y abuelas abrazaban llorando a sus nietos y a sus nietas. Les ha afectado de forma que sus enfermedades físicas y mentales han aumentado los síntomas, les han deteriorado incluso cognitivamente hablando, intelectualmente hablando, ha sido un hándicap. Y efectivamente, además, sobre todo porque no se ha arreglado. ¿Tú crees, y esto ya es tu opinión personal, este país ha tomado las medidas, yo no digo las sanitarias, sino un poco en el bienestar de esta sociedad que vivimos, ha puesto medidas para paliar un poco todo esto, intentar buscar soluciones, o esto, vamos todos para allí, vamos todos para allá? O sea, ¿qué impresión te da a ti? Yo vuelvo otra vez a mi terreno, José Luis, Sí. si me lo permites, ¿no? Sobre todo con el tema de niños y adolescentes. Para mí, ahí no se tomaron medidas de ningún tipo. En la pandemia fueron los grandes abandonados y realmente no se percataron o no nos hemos percatado de todas las consecuencias hasta ahora, cuando han regresado a cole, instituto y en casa, la cantidad de situaciones que han saltado, ¿no?
Y realmente ellos estuvieron casi, no sé si fue casi un mes sin poder literalmente salir de casa, así como el adulto sí que podía tener sus pequeños escarceos, incluso si tenías un perro mejor, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes? Olvidándonos absolutamente del juego, de qué condiciones podían estar viviendo esos niños, incluso viviendo hasta con a lo mejor padres maltratadores o incluso con abusos sexuales. Sabes que hay realidades muy duras que la voz del menor ahí no se escuchó, no se pudo, no hubo una mirada en ese sentido, y los adolescentes igual, ¿no? Porque hubo gente que tenía a lo mejor lugar en donde podía de alguna manera expandirse, pero los que viven en un edificio, depende de las condiciones, ¿no?, de cada quien. Entonces ahí en ese sentido creo que se tardó sinceramente en poder tomar las medidas reales para poder acoger la parte sobre todo más emocional de lo que estaban viviendo los niños, y creo que lo siguen padeciendo. O sea, sí, que no tampoco sé, se han puesto medidas. porque vamos a ver, como adultos no siempre llevamos la mascarilla puesta, y ellos están de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, incluso algunos hasta las 4 de la tarde, con la mascarilla puesta, sabiendo que incluso, que no digo que eso esté mal, ¿vale?, que no me malinterpreten, solo digo que en comparación con el adulto, en muchas ocasiones te los ves caminando por la calle, el adulto con la mascarilla aquí y el niño con la mascarilla bien puesta, ¿no?, de 4 o 5 años. Con un montón de historias un poco como, ¿sabes?, rocambolescas, de decir, pero es que el adulto no lleva tan a rajatabla ese tipo de medidas, y sin embargo sí que se las exigimos a los menores, cuando en ellos se ha observado que por cuestiones no es incluso tan dañino. Pero ¿qué pasa? Que ya estos niños lo tienen en el tuétano, ¿no? Es lo que a mí me preocupa, que son los adultos del futuro. Y tienen en el tuétano ese miedo, ese casi TOC creado, ¿no? Ese ritualismo, esas obsesiones, compulsiones del contagio. No, hay COVID, no te beso porque hay COVID, tal, no sé qué, no, ese vínculo social, no lo han vivido. Eso va a crear cosas negativas para el futuro, ¿no?, de estos niños, ¿no? Sí. Si no se toman medidas, ¿no? Es curioso que en plena pandemia se decía y se aconsejaba y se permitía que las personas salieran a la calle con sus mascotas, pero no con sus nietos. O sea, puede salir a dar un paseo con el perro, pero ¿por qué no puedo salir con mi nietito o con mi hijo? Un paseo, curioso. Sí, pero bueno, incluso, y los chicos de educación especial, que eso da para otro tema, que también es mi campo. Claro. Que menos mal que hubo un momento en el que ya se pudo con los niños, en concreto con autismo incluso, ¿no? Ya empezaron a saltar las asociaciones y pudieron, pero imagínense, o sea, convivir era muy complicado para ellos si no tenían ese rato. Y después ya, y sé de buena tinta que así todo eran insultados por la calle, aunque llevaban la camiseta azul y tal, pero hubo vecinos que los insultaron, que por qué salía ese niño, que tal, que cual. Pues mira, que este niño tiene unas cuestiones especiales que necesita salir. Todos los niños, José Luis, realmente, ¿no? Yo creo que ahí era el alegato, todos los niños. Lo que pasa es que habría que ver cómo, ¿no? Se nos ha acabado el programa, pero vamos, aquí estaríamos hablando sobre este tema. Ya habrá más ocasiones, porque en el fondo, por mucho que hablemos, quien tiene los hilitos de la situación que maneja está en otros temas, está en temas electorales, en temas de conseguir aquí. Han hecho que la política, la gente, iba a decir que no la trague, es que no crea en ella, que eso sí que es muy grave, que no crea en la política. ¿Por qué? Porque quien en los últimos tiempos se alimenta o ingresa en la política no va por el bien del personal, por el bien de la sociedad, sino va por el bien suyo, en su particular, de cómo conseguir sus historias, su poder, sus negocios, sus inversiones. Y eso al final, bueno, pues en esto de la pandemia, el que mueve los hilitos, pues como que no han tomado medidas, y llevamos 2 años. Los niños son afectados, los mayores son afectados, los adultos son afectados, todo el mundo está afectado, pero no vemos nada, y sobre todo en los aspectos interiores de la persona. O sea,
que por eso está pasando lo que pasa y hay mucha gente que decide no continuar, y este tipo de cosas lo está ayudando el no tomar esas medidas. Pero bueno, nosotros lo decimos, a ver si alguna persona que maneje esos hijitos toma medidas. Arminda Melián, psicopedagoga, gracias por estar aquí. Muchas gracias. La tienen pues en el programa Al Día, o sea que la seguiremos viendo. Habrá ocasión también de tenerla aquí en el enfoque. Gracias. Muchas gracias. Y Paco Javier Montes de Oca, bueno, pues Igual. también presenta el programa de Al Día. En mi casa. Sí, exactamente. Y posiblemente, le doy la novedad a él, el programa de Nosotros Mayores vuelva Fantástico. a Antena, y bueno, él era uno de los presentadores, no se lo había dicho hasta ahora, le estoy dando la novedad, y de repente pues ese programa vuelve en octubre y vuelve, claro, con los presentadores que creemos que son los ideales. Gracias, Paco. Y señores, pues con las palabras de Arminda Melián y de Paco Javier Montes de Oca hemos terminado. A ver si cogemos un poco recorte, quien tiene que cogerlo, y se arreglan un poquito las cosas. Esta pandemia se está pasando, como decíamos antiguamente, y yo creo que es hora ya de que haya soluciones, pero soluciones reales y no soluciones políticas, que cuando dicen política es como que están en el aire, que nunca resuelven nada. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.